Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. Francia pudo por fin celebrar sus elecciones locales el pasado día 28, las municipales que empezaron a hacerse allá por el mes de marzo. La primera vuelta se hizo el domingo 28 se hizo la segunda vuelta. La primera vuelta había tenido lugar el día 15 de marzo, justo cuando empezaban todos los confinamientos del coronavirus. Lo recordamos porque ese mismo día, recordamos especialmente en España, porque ese mismo día empezaron la cuarentena aquí en España. En Francia tardó un poco más, pero bueno, que llegó solo unos días después. Todo el proceso electoral quedó lógicamente interrumpido. Si la gente no podía salir a la calle, pues menos aún va a poder salir para ir a votar, donde ya de por sí se suele concentrar bastante gente. Así que la cosa se ha mantenido durante más de 3 meses y medio exactamente. Han tenido que esperar para saber los candidatos a estas elecciones comunales, para saber si van a resultar elegidos alcaldes o no. Los comicios registraron aún así una abstención histórica, la mayor, de hecho, de toda la historia de la Quinta República, que se acercó al 60%. No existe una sola referencia anterior. Bueno, las de marzo, que también hubo una manifestación, iba a decir, caray, ¿cómo estoy? Una abstención muy alta, pero no llegó al 60%. Esta vez se ha quedado al borde mismo, el 59 y pico. Pero bueno, el hecho es que la apatía política en Francia es generalizada, al margen del hecho mismo de que está todavía el problema del COVID. Y la primera víctima de esta apatía es el presidente del país y su partido Movimiento, que se llama En Marcha, que es esa formación política improvisada con la que Emmanuel Macron ganó las elecciones del año 2017. La fuerza en ascenso de la política francesa no es ahora En Marcha, como hace 3 años, sino otro partido, el Partido Ecologista. Tampoco es que sea muy viejo, tiene unos 10 años de vida, que se hizo con algunas plazas importantes, como por ejemplo Burdeos, Estrasburgo o Lyon. Lyon es muy importante porque es la tercera ciudad del país después de París y de Marsella. En París retuvo la alcaldía la socialista Anne Hidalgo, que es de origen español, nació en Cádiz, de hecho, que se presentaba en coalición, se presentaba por su cuenta, pero los verdes en la segunda vuelta le dieron su apoyo. En definitiva, un jarro de agua fría sobre el inquilino del Elíseo, que tuvo consecuencias políticas inmediatas al cabo de muy pocos días. El pasado viernes, el primer ministro, Edouard Philippe, dimitió y con él cayó ya todo el gobierno. Ese mismo día, Macron encargó la formación de un nuevo gobierno a un tipo llamado Jean Castex, alcalde de una pequeña comuna de los Pirineos Orientales, completamente desconocida. Tanto la comuna, que se llama Prades, quizá no tanto en el norte de Cataluña, pero tanto la comuna esta como el propio Jean Castex. Bien, con Castex, Macron pretende retener la iniciativa, asegurándose un gobierno que no le haga sombra, con poco peso político, que le permitirá acelerar su agenda. Cuando hace 3 años Emmanuel Macron se hizo con la presidencia francesa, ganó en las principales ciudades, en los principales núcleos urbanos de Francia, incluida la capital, donde, en la capital su triunfo fue absoluto. En la segunda vuelta de aquellas elecciones consiguió más del 80% de los votos frente a la candidata del Reagrupamiento Nacional, que es como se llama desde hace ya un tiempo el Frente Nacional. La candidata era, por si no lo recordáis, era Marine Le Pen. Bueno, Macron era obvio que iba a ganar en París, lo que no se sabía era que iba a ganar con semejante mayoría, el 80 y tantos %. Bien, el hecho es que no extrañaba, porque Macron era el candidato urbanita ideal, el candidato urbanita por antonomasia. Un tipo joven, en aquel momento tenía solo 39 años, un tipo bastante sofisticado, había trabajado en banca, hablaba inglés y sigue hablándolo a la perfección, un tipo enamorado de la economía digital y del emprendimiento, etcétera. Encarnaba perfectamente lo que es la Francia urbana y, por supuesto, el centro de París. Los problemas de Macron no estaban tanto ahí en las ciudades como en el medio rural, donde los partidos de izquierda y también de derecha nacionalista tienen muchísimo más tirón y bastante más presencia. Tanto Marine Le Pen como el Partido Socialista, aunque no solo el Partido Socialista, también la extrema izquierda francesa en ciertas zonas del país, especialmente las industriales, sigue teniendo muchísima presencia. Bien, pues solo año y medio después de aquello, recordemos las elecciones que sorprendieron a todo el mundo, un tipo que solo un año antes no era desconocido, porque había sido ministro, pero nadie esperaba que alguien así, desde
casi desde cero. Desde luego, políticamente, como partido, se creó en torno a él. He dicho antes que esto En Marcha es un partido, pero un partido-movimiento personalizado en torno a la figura de Macron. Bueno, fue un campanazo, un soplo de aire fresco en la política francesa, que siempre suelen estar los mismos, y esta vez llamó bastante la atención. Alguien que no había sido político toda su vida, en fin, no tenemos más que recordar, tampoco está tan lejos, está a solo 3 años vista. Bien, pues solo año y medio después de la llegada al Elíseo, estamos hablando de finales del año 2018, estalló una revuelta de la que se habló mucho ya en 2019, fue la revuelta de los chalecos amarillos, recordadla. Aquí hice en su momento algún programa sobre este tema. Era un movimiento peculiar, movimiento de protesta, protagonizado básicamente por la Francia rural, aunque también tuvo mucho eco en la periferia de las ciudades, que se quejaban, empezó quejándose, luego ya se quejaron de muchas más cosas, pero empezó quejándose por el carecimiento del gasóleo, el diésel. Es decir, quería meter una tasa especial para estas tasas carbónicas que se están poniendo tan de moda en Europa, y los que toman el automóvil habitualmente, que es la gente que vive en el campo, a las afueras de las ciudades, pues se enfadaron con razón, la verdad, porque si uno vive de su automóvil o de su furgoneta o de su camión que le suena el combustible, pues le fastidia, y le fastidia mucho. De ahí que querían hacer ver su enfado con unos chalecos amarillos, que es lo que tiene que llevar todo el mundo dentro del vehículo por si acaso se le pincha una rueda o algo así. Bien, la cuestión es que este movimiento de los chalecos amarillos llegó incluso a manifestarse en París con gran estruendo, recordémoslo. Pintaron hasta el Arco del Triunfo con grafitis. La cosa ya poco a poco fue a menos. Eso por la parte de los chalecos amarillos. También tuvo problemas Macron un poco más tarde, ya más a finales de año. Le declararon una huelga. Hice un programa a finales del año pasado sobre este tema, pero eso ya más los trabajadores, es decir, los sindicatos de toda la vida. Cada reforma que ha querido poner en marcha Macron se ha encontrado con un montón de resistencias, lo cual por otro lado era perfectamente comprensible. Es decir, que estaba entre dos fuegos, entre esos que le afeaban su agenda medioambiental moderna y los que le afeaban que era demasiado liberal. Bien, el tema del idilio, llamémoslo así, de Macron con los urbanitas de París o los de Lyon o los de Estrasburgo, se mantenía a pesar de todo. No hay más que ver los resultados del año pasado en las elecciones europeas. Bueno, se mantenía hasta ese momento, y eso es lo que creía el propio Macron y su gobierno. Las elecciones del día 28 de junio, de la semana pasada, le despertaron de golpe de este sueño. Él pensaba que, a pesar de todo, seguiría teniendo en la mano a toda esa Francia urbana que le había votado entusiasta hace solo 3 años. Ojo, esto tampoco es de extrañar, ¿eh? Macron es muy impopular dentro del país. En las encuestas de aprobación ha caído en picado. Tampoco es que tuviese nunca una aprobación desmadrada, ni siquiera al principio de su mandato, pero en julio del año 2017 gozaba de una aprobación que superaba holgadamente el 50%, en algún punto llegó incluso al 60%, más allá nunca ha llegado Macron. Algunos incluso pensaban que esto era el principio y que a partir de ahí iría ganándola y que toda Francia se terminaría enamorando de Emmanuel Macron. Bueno, esto es en el julio de 2017, estamos ahora mismo en julio de 2020. En las encuestas hechas recientemente, la aprobación de Macron se queda en el 35%. Evidentemente, la crisis del coronavirus le ha afectado. De no haberlo hecho, pues sería un poco extraño. Francia ha sufrido bastantes, de los países que más han sufrido esta epidemia. En total han confirmado en aquel país, se han confirmado 167.000 casos y han muerto 30.000 personas. Más que en España, al menos con las cifras oficiales en la mano. Todos sabemos que estas cifras hay que aplicarles un ajuste, en algunos casos un ajuste bastante severo. Pero bueno, con las cifras oficiales en la mano tenemos 30.000 muertos por COVID-19 en Francia. Es de hecho el 6º país del mundo por muertos por 1.000.000 de habitantes. Tiene 458, por lo menos tiene en este momento. Cuando lo estéis escuchando quizá haya subido. Está solo por detrás de Bélgica, del Reino Unido, de España, Italia y de Suecia. Bueno, algo así era inevitable, tenía que pasar. Era
tenía que pasarle factura, vamos, que era de esperar un revés electoral, claro, no un revés electoral tan duro como el que se ha terminado encontrando. La tasa de abstención tan alta, como os decía antes, se debe sin género de dudas al COVID. Eso yo creo que, de cierto modo, hay cierta desmovilización, eso también es verdad. No dejaban de ser unas elecciones municipales, que no tienen la misma atracción que unas presidenciales o incluso que unas legislativas, y además se han hecho en 2 tiempos. Cuando han hecho 2 campañas, una en el mes de marzo y otra 3 meses más tarde, ya en el mes de junio. Luego, en Francia, como pasa en España o en Italia, esto del COVID ha terminado afectando a todo. La gente está en cualquier cosa menos en política, sobre todo cuando nos han soltado de casa. En España lo hemos podido notar a lo largo del último mes, como el interés en temas del día, en política, en noticias, con todo lo que estuvimos interesados hace solo 2 o 3 meses, ahora mismo pues ha bajado bastante, lo cual tiene perfecta lógica si tenemos en cuenta que no hemos estado encerrados tanto tiempo en casa. Pues algo parecido ha sucedido en Francia. La gente está en otras cosas y eso ha desmovilizado un poco a las bases, no solo a las de Macron, sino a las de todos los partidos. Luego, los que han ido a votar son los que están más enfadados. Es decir, que esa gente que decidió no quedarse en casa eran los que tenían mayor enfado con el gobierno. Ojo, no tanto con el gobierno como con el propio Macron, al que a la vista está que querían castigar en las urnas. Bien, el resultado de estas elecciones municipales, que yo creo que no se lo esperaba tan duro, Macron, es decir, que fuese tanto una enmienda, ya digo, no tanto a su partido como a su persona, le presenta 2 dilemas. 2 dilemas que tiene que hacer frente. Bueno, a uno de ellos ya le ha hecho frente, además a mucha velocidad. De muchas cosas se puede acusar a Emmanuel Macron, pero no de ser un tipo resolutivo. Tan pronto como se encontró con el problema, el 28 por la noche, empezó a actuar. Bien, el primero de estos dilemas es, y este todavía está por ver, es articular una respuesta al crecimiento de los verdes. Del partido que se llama Europa Ecología Los Verdes. Es una coalición que se formó en el año 2010 entre 2 partidos que ya existían, que no habían pintado mucho en Francia, por lo menos hasta hace poquito tiempo. El movimiento verde en Francia le pasa un poco es algo similar a lo que le pasa al movimiento verde en España, que a diferencia de países como Alemania, nunca ha terminado de pegar, de estallar en las urnas. Alemania, desde hace 40 años, es uno de los partidos con los que el sistema tiene que contar. De hecho, gobiernan en muchas ciudades, gobiernan también en estados federados, cosa que en Francia y en España, tampoco en Italia, han tenido nunca mucha suerte. Las candidaturas verdes, por lo general, se solían adosar a partidos de izquierda o partidos socialdemócratas. En este caso, decidieron ir ya por su cuenta y parece ser que la paciencia les ha servido. Y ahora lo que tiene el presidente es, pues como os decía, tiene que articular una respuesta al crecimiento de este partido, que ya solos o en compañía de los socialistas han conseguido victorias algo más que simbólicas. La victoria simbólica es la que consiguieron las anteriores, que se hicieron con la ciudad de Grenoble, pero claro, Grenoble no deja de ser una ciudad pequeña, una ciudad de provincias. Ahora se han apoderado de la 3ª ciudad del país, que es Lyon, de la 8ª, que es Estrasburgo, más con lo que tiene Estrasburgo de simbolismo, de ser la sede del Parlamento Europeo, y también con otra importante, pues de las más importantes del sur de Francia, que es Burdeos, la 9ª ciudad del país. Tenemos luego el caso de París, que en Francia, un país tan centralizado, pues es algo así como la medida de todas las cosas, y en París la alcaldesa, que ya era esta mujer, Anne Hidalgo, resultó reelegida con el apoyo del candidato ecologista. La apoyó en segunda vuelta, no en primera. Sin este apoyo, estaba mirando los números, los resultados, y sin este apoyo del candidato ecologista, un tipo llamado Bernard Belliard, probablemente no sé si hubiese perdido, eso ya lo dudo, pero no lo hubiese tenido tan fácil. Hidalgo en el mes de marzo obtuvo el 29% de los votos, lo tengo aquí apuntado, y en junio el 48%. Bien, ese aumento tan acusado prácticamente dobló sus votantes, se debió a que el candidato verde, este hombre, Bernard Belliard, le traspasó los votantes. Para Macron, el voto parisino o el voto lyonés es muy importante. Sin él, para él es clave. Otro presidente podría prescindir de ellos, pero este en concreto es clave. Sin él, la reelección, a la que se supone que
Macron aspirará dentro de 2 años, en el año 2022, se le va a poner muy cuesta arriba, o se le pondría muy cuesta arriba si realmente se confirma que ha perdido este voto urbano. Fuera de las ciudades, Macron no es muy querido, como os decía antes, entre otras cosas porque es un ecologista convencido. Si el votante urbano se le pasa a los verdes, puede ir despidiéndose de la presidencia en 2022. Eso parece claro y es en lo que coinciden pues todos los analistas políticos franceses. Es por ello previsible que trate de intensificar su mensaje ecologista, que ya era bastante intenso, es decir, que esto va a ir a más a lo largo de los 2 próximos años. Es decir, la agenda ecologista, que dentro del macronismo era un elemento fundamental, ahora va a ser más fundamental todavía. No es por lo tanto una novedad en absoluto. Macron, de hecho, es uno de los líderes mundiales más comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Desde luego, de los más pesados con este tema es sin ninguna duda. Y también de los más amigos de subir los impuestos a la gasolina. Es más, se buscó el problema que se buscó con esto de los chalecos amarillos por un impuesto al gasoil. Es decir, que un impuesto carbónico. Por lo tanto, es previsible que quiera seguir buscándose problemas, no sé si con los chalecos amarillos o con los que vengan después, por el mismo tema. Este dilema, de cualquier manera, creo que ya lo tienes resuelto. En los sucesivos meses, seguramente, veremos a Macron con un perfil mucho más ecologista que el actual, más ecologista que nunca, vamos, con la idea de recuperar a su base electoral. Y su base electoral, no es que todos los que han votado a los verdes votasen antes a Macron, pero sí, desde luego, una buena parte. Ese es uno de los dilemas, que yo creo que lo va a resolver por esa vía. El otro dilema, que este ya lo ha resuelto directamente, que se le presentó la misma noche electoral, fue qué podía hacer con su primer ministro. Su primer ministro es Édouard Philippe, que a diferencia de Macron, es un tipo extremadamente popular. La aprobación de Philippe ronda el 60-70%, incluso en los tiempos del coronavirus. Es decir, si veíamos, por ejemplo, los índices de aprobación del primer ministro con el presidente a lo largo de estos últimos meses, la verdad es que dejaban en muy mal lugar a Macron. Macron estaba en el 35% y su, entre comillas, subordinado, porque no es propiamente un subordinado, pero le ha puesto él ahí, estaba en torno al 50, al 55% de aprobación. Vamos, el doble que el presidente, o casi el doble que el presidente. En Francia el primer ministro, como os decía, lo nombra el presidente. Esto es así, el sistema de la Quinta República, que impera en Francia desde el año 1958, es un sistema una república presidencialista o semipresidencialista, en la que hay un presidente elegido por sufragio universal y luego un primer ministro que nombra el presidente, decide quién es, pero tiene que tener la aprobación previa de la Asamblea Nacional. En el caso de que no la tenga, es decir, que las elecciones legislativas hayan dejado, no sé, una Asamblea Nacional de Derechas, por ejemplo, republicana, que es como llaman allá los de centro-derecha, y un presidente socialista, esto sucedió ya en los años 80, En ese caso el presidente tendría que nombrar a alguien que sea republicano, es decir, que sea de derechas. No le queda otra porque si no se lo van a tirar en la Asamblea Nacional. Esto allí lo llaman cohabitación. Yo recuerdo hace muchos años, en los 80, que Mitterrand tuvo que colocar a Chirac de primer ministro, a pesar de que Chirac era del partido contrario, porque no le quedó más remedio. La cohabitación no es habitual. Normalmente, si el presidente gana, el partido del presidente gana, también en las presidenciales también suele hacerlo en las legislativas, pero de vez en cuando sucede. Ahora mismo no está sucediendo. En marcha controla la Asamblea y controla también la presidencia. Por lo tanto, lo tiene muy sencillo el presidente. No tiene más que decidir el perfil que quieren, nombrarlo, proponérselo a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional le vote, le dé su aprobación y ya está. Ya es primer ministro, tiene un despacho en el Hotel Matignon de París y asunto resuelto. Y a partir de ahí, pues los poderes ya están un poco divididos y tienen que ponerse de acuerdo. Si son del mismo partido, pues no hay demasiado problema. Ahora, si son de partido distintos, sí que lo hay. Estas cohabitaciones pueden llegar a ser muy dolorosas. Bien, la Asamblea Nacional tradicionalmente nombra al que le viene del presidente si son del mismo partido, como digo. Y el presidente a su vez utiliza a esta persona como escudo para que se lleve todo el desgaste. Es decir, estas son las tradiciones no inveteradas, porque es algo que viene del año 58, pero que es así. Es decir, el presidente busca colocar de primer en Matignon a un hombre que le sea útil, que sea competente, obviamente, y que se lleve las bofetadas por él.
Esto lo hemos ido viendo desde tiempos de Charles de Gaulle, que era lo habitual. Si se porta bien el primer ministro y aguanta bien las bofetadas, lo mismo tiene la oportunidad de suceder al presidente, como le sucedió, por ejemplo, a Pompidou, que fue primer ministro de Gaulle y después terminó siendo presidente cuando de Gaulle se marchó. No sería extraño que Édouard Philippe, en el futuro, quiera aspirar a ser presidente de la República. Bien, en este caso, el desgaste no se lo estaba llevando Édouard Philippe, se lo estaba llevando Macron. Philippe es un tipo, ya os lo contaba aquí en esos programas que hice sobre las elecciones francesas y posteriores, es un tipo que proviene del centro derecha y que, fue y ha vuelto a ser ahora alcalde de Le Havre, que es una ciudad que está en Normandía, donde, por supuesto, Le Havre, pero no solo en Le Havre, también en buena parte del país es un tipo que siempre ha contado con gran apoyo popular. Macron podría haberle mantenido. Caray, tiene un primer ministro al que la gente quiere. Pero no, le ha sustituido por un tipo completamente desconocido. Un tipo llamado Jean Castex. Es una persona, ya digo, que nadie sabía dar cuenta de él más allá de su pueblo, con un perfil político muy bajo, tan bajo que ni en París le conocía casi nadie. Donde sí le conocen es, como os decía, en el pueblo, donde es alcalde, pueblo llamado Prades, la pequeña comuna, tiene unos 6.000 habitantes, en los Pirineos orientales, cerca de la frontera española. Bien, lo último que se sabía de este hombre, Jean Castex, es que había sido el encargado de diseñar la desescalada de la cuarentena tras el confinamiento a causa de la COVID. Esto es todo lo que se sabía de él. Es decir, un alcalde de un pueblo perdido del sur de Francia al que le encargan, por Dios sabe qué razones, que trazase la estrategia la planificase por lo menos, para salir de las cuarentenas. Bien, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué significa el nombramiento de Castex? Bueno, pues la verdad es que es un misterio, porque por su trayectoria, él es la clásica trayectoria de político francés, es un egresado de la Escuela Nacional de Administración, la ENA, que proviene del centro derecha, como Philippe. De hecho, trabajó en el Elíseo en tiempos de Jacques Chirac, cuando era presidente. No parece, por lo tanto, un movimiento hacia la izquierda. Tampoco un movimiento hacia el ecologismo. Todo lo contrario, no tiene un perfil especialmente ecologista, Castex. Creo que esto hay que entenderlo más en clave de compensación. De la agenda ecologista, como os decía antes, y de la agenda urbana, ya se encarga el propio Macron, mientras que Castex es un guiño a la Francia profunda. Esa que es tan reacia a Macron y que tanto protesta contra él. Y que en las locales del día 28 de junio votó a los republicanos, esencialmente. Castex es un tipo de pueblo, no especialmente sofisticado, con el que el francés del interior, el francés del campo, se puede sentir plenamente identificado, cosa que no sucede con Macron, con sus trajes a la medida, desastre, sus aires de banquero de inversión, y su inglés perfecto, como os decía al principio. Pero lo más importante no es tanto esto, como que Castex no le hace sombra. Creo que esta es la clave de todo. Philippe sí que se la hacía. Ya os he dicho antes cómo iba el tema de las encuestas de popularidad. Es decir, no estaba sirviendo como amortiguador, que es la función de un primer ministro en la Francia de la Quinta República, sino de alternativa al propio Macron. Además de alternativa casi inmediata. Es decir, nada impedía que en 2022, que está aquí a la vuelta de la esquina, a Philippe le diese por dimitir, largarse y ponerse por su cuenta. Ojo, esto mismo es lo que hizo Macron en 2017, cuando montó aquello de En Marche. De esta manera le saca el primer plano. Le Havre es un puerto importante, sí, pues el segundo del país después de Marsella, pero eso no deja de ser una ciudad de provincias de 200.000 habitantes. El alcalde de Le Havre muy visible no es, habiendo otras ciudades mucho más grandes. Así que mantiene a este hombre lejos de París y metido en los problemas de su ciudad. Y en principio queda conjurado como amenaza política directa para el presidente. Su sucesor, además, no lo tendrá tan fácil. Ser primer ministro en Francia va a ser un potro de tortura a lo largo del próximo año. En Francia, en España, en Italia, en cualquier país. El impacto del COVID se va a cobrar millones de empleos y el PIB se reducirá un 11% este año, según estimaciones que ha hecho el propio gobierno. Pues con eso mismo es con lo que tendrá que lidiar Jean Castex, un simple consumible para Macron, que a menos de 2 años de las presidenciales ya se ha puesto en modo electoral.
En fin, según están las cosas, va a tener que hacer malabarismos para ser reelegido. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ricardo de Bilbao, que nos habla de las elecciones vascas, bueno, más concretamente de una pregunta que le hizo un reportero el otro día a Íñigo Urkullu, que es el candidato del PNV a las elecciones. Quería comentar sobre las elecciones vascas, las próximas elecciones vascas, que aquí serán el día 12, creo. El 12 es domingo. Y bueno, ha sido que ha habido una pequeña polémica de un pequeño periodista, voy a llamarle también un poquito showman, porque es un poquito showman también, que fue donde el Lehendakari Íñigo Urkullu y le preguntó sobre estos dos trabajadores que llevan más de medio año enterrados ahí en Zaldívar sin recuperar sus cuerpos. Y bueno, pues fue a hacerle pues la pregunta incómoda. Creo que literalmente le dijo o le preguntó si eran vascos de segunda, ¿no? Porque bueno, parece ser que no hay mucho movimiento ni mucha preocupación, es cierto, desde el gobierno vasco sobre esos dos pobres hombres y sobre todo pues el sufrimiento de sus familias que querrán recuperar a sus muertos para despedirse de ellos como es debido. Entonces, le preguntó y el Lehendakari, yo creo que muy hábilmente, le preguntó de dónde era él, el periodista. Y yo creo que aquí patinó el periodista showman. Le dijo, no se pudo aguantar y le dijo, buscando la polémica para que le dé pues audiencia, pues le dijo, yo soy español como usted. Y claro, el Lehendakari pues ahí salió diciendo que él no era español, que él se sentía vasco. Bien, entonces cayó en la trampa del Lehendakari, porque al final lo que consiguió fue la dicotomía de un debate absurdo de los que se sienten vascos, son muy vascos y no son españoles, y de los españoles que dicen que los vascos también son españoles. Bueno, un debate absurdo e inútil que no va a ningún lado. ¿Por qué digo que cayó en la trampa? Porque realmente lo que tenía que haberle dicho, en mi opinión, el periodista showman, tenía que haberle dicho que de dónde era él era auténticamente irrelevante, y que hiciera el favor de contestar a la pregunta, que a ver qué pasa con esos dos cuerpos, que ya son demasiados meses. Cosa que no hizo y cayó en la trampa, y el debate se fue a otros derroteros que en el fondo a nadie le importan. Y lo importante es recuperar esos cuerpos cuanto antes, entiendo yo. Bueno, pues sin más. Por supuesto, el periodista Showman pues lo vendió como un gran logro, porque le arrancó a la Lehendakari pues el tema de que él dice claramente de que él no es español y se siente vasco, pero yo veo que ha sido derrotado por el Lehendakari, porque ha sabido hacer una cortina de humo, ha caído en la trampa y se ha ido el debate por temas que en el fondo no interesan. Y bien, bueno, pues eso es lo que te cuento, y a ver cómo lo ves tú. Si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, y realmente a dónde va todo esto, porque yo entiendo que el periodista lo que quiere hacer, otra vez esto es mi parecer, es hacer entender que el Lehendakari le importa dos narices esos dos cuerpos, por eso le dice si son vascos de segunda. Pero al caer en la trampa el Lehendakari, el periodista también demuestra que esos dos hombres que están enterrados en Zaldívar también le importa dos narices, y lo que quiere es buscar carnaza a su ideología. O sea, al final es un choque ideológico, y las dos personas enterradas importan una mierda tanto a uno como a otro. Pues sí, efectivamente, Ricardo, lo que se sienta Urkullu o el periodista es lo de menos. La cuestión no es esa.
¿Cuándo diablos van a recuperar los cadáveres de estos dos trabajadores del vertedero de Zaldívar? Caray, que es que están ahí sepultados desde el día 6 de febrero. Todo lo demás es accesorio. Que Íñigo Urkullu no se sienta español ya lo sabíamos. No es algo nuevo. Por algo milita en el PNV desde su adolescencia y lleva de diputado del PNV, no sé, desde los años 80, desde que tenía 20 y pocos años. El que nos lo recuerde una vez más, pues no aporta nada que no supiésemos ya. España es un país libre y uno puede no sentirse español y conservar todos sus derechos, incluido el de ser elegido presidente de una comunidad autónoma. Solo faltaba. Lo único que se le exige al presidente de una comunidad autónoma es que cumpla y haga cumplir las leyes, nada más. Urkullu no ha violado ley alguna. Así que se sepa, por lo menos. Así que mientras le sigan votando, pues podrá seguir siendo Lehendakari. Lo que sí podemos echarle en cara, y debemos echarle en cara, es que lo de Zaldívar no está ni muchísimo menos resuelto. Y en eso mismo es en lo que debió centrarse el periodista el que era, bueno, Escaque Minuesa, el que trabaja para OK Diario. Aunque algo me dice que eso tampoco le importaba demasiado. Por cierto, Escaque Minuesa podría haberle respondido que él es de Gandía, en Valencia, y el asunto hubiera quedado ahí. Pero es que eso es tan irrelevante como que Urkullu naciese en Alonsotegi, que está en la provincia de Vizcaya. Al final, ninguno de los dos quería hablar del tema. Bien, seguimos con Juan, que responde a Álvaro, que ayer preguntaba por la expansión monetaria que están haciendo los bancos centrales. Bueno, existen dos opciones que se manejan actualmente, que son la primera, que toda la deuda que se genera o todo el dinero electrónico que se está generando a raíz del COVID no se va a pagar. Se va a llevar un acuerdo con los bancos centrales, con los países, y no se va a pagar, ¿vale? Se eliminará de los balances, pero eso no significa que no vaya a crear distorsiones en el mercado, por supuesto, porque el dinero va a estar ahí, ¿vale? Aunque la deuda no se pague. Y la segunda opción, y una de las opciones que más se barajan en este asunto, es que en un periodo no superior a 20 años todos los bancos centrales y las asociaciones comerciales, por ejemplo Europa, Estados Unidos, Japón, una parte de China, bueno, China sobre todo, Asia, etcétera, van a tener sus monedas virtuales, criptomonedas, basadas en la blockchain. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues que el dinero fiat desaparece en un grado importante y entonces los ahorros, el dinero de los ahorradores, por supuesto que también va a desaparecer, ¿no? Porque el dinero no se puede crear así por la cara. Entonces te van a quitar tus ahorros para la nueva moneda. Por ejemplo, 55 euros de los de ahora por un Eurocoin de los nuevos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que eso es lo que más o menos se baraja por los círculos económicos frikis, como yo digo, ¿vale? No los oficiales, porque de los oficiales no te van a decir absolutamente nada. ¿Vale? Eso te encontrarás la historia un viernes por la noche cuando los bancos están cerrados en el BOE y ya está, y ya te la han liado. Eso es lo que hay y lo que va a haber, porque el dinero no se puede crear ilimitadamente, ¿sabes? Eso es un tema que todo el mundo sabe y va a crear problemas en la economía y distorsiones gravísimos, ¿sabes? Sobre todo en Occidente, porque los países del sudeste asiático y Oriente Medio tienen otros 1000 problemas que no son esos. Entonces, bueno, pues eso es un poco la historia. Fernando, felicidades por tu programa, te sigo muy a menudo y me encanta, ¿vale? Bueno, un abrazo, hasta luego. Pues ahí te lo dejo, Álvaro. Yo la verdad es que, Juan, sinceramente te lo digo, lo de la desaparición de la moneda fiat no lo termino de ver, ¿eh? No, por lo menos no lo veo claro. Sin ella los gobiernos se quedarían sin su principal herramienta. Caray, sobre monedas como Bitcoin no pueden intervenir y por lo tanto no pueden, entre comillas, hacer política, que es a lo que se dedican. Si tuviesen que hacer los presupuestos y cuadrarlos con bitcoins, yo la verdad es que, bueno, sería una gran noticia, indiscutiblemente, porque no tendrían manera de inflar la masa monetaria, pero lo veo complicado, por no decir imposible. Bien, vamos ahora con Ramón, que nos trae dos noticias mierder. Hola Fernando, te llamo para darte aquí una nueva entrega de la noticia mierder. Te digo mira, el gobierno crea una nueva cualificación, para los riders.
la FP de servicio y entrega y recogida a domicilio. Vamos, que van a hacer una formación profesional para los que van repartiendo en bicicleta. Y otra noticia mierder que va a hacerte las delicias, y es que Ada Colau ha creado en el Ayuntamiento de Barcelona un curso de ocupación para jóvenes basado en teoría anarquista. Aquí en la ampliación dice que el Ayuntamiento de Barcelona imparte talleres de ocupación dirigidos a los jóvenes de la ciudad bajo el título de Taller de Liberación de Espacios, donde se instruirán a los asistentes sobre teorías anarquistas que defienden este tipo de apropiaciones. Bueno, pues supongo que te estarás relamiendo. Un saludo y hasta luego. Yo es que, ¿qué quieres que te diga, Ramón? Por más que me empeño, no veo la diferencia entre un rider y un repartidor de toda la vida. Bueno, salvo el nombre que le han puesto, eso de rider, que sería montador, una cosa así. Como si antes no hubiesen repartidores en moto, caray, o en la propia bicicleta y les llamábamos repartidores. Todo lo demás es el mismo trabajo. Consiste en recoger una mercancía en un punto y transportarla hasta otro a tiempo, nada más. En eso consiste el trabajo de repartidor. Un trabajo, por cierto, muy exigente desde el punto de vista físico y muy necesario, pero cuyo desempeño pues no entraña gran complejidad. Es un oficio, como tantos otros, que se aprende sobre la marcha. De ahí que un repartidor con experiencia y años de servicio pues sea muy bueno en lo suyo. Respecto a lo de Colau y los talleres de liberación de espacios, no me digas que no es maravilloso. Pues poco puedo decir, yo creo que la noticia se comenta sola. Es como un buen guiso, lo lleva todo incorporado, no hay que añadir absolutamente nada más. Bien, vamos ahora con Adrián de Suiza, que nos habla de las mascarillas en el transporte público. Hola Fernando, buenos días. Quería comentarte que hoy 6 de julio empieza a ser obligatorio en Suiza el uso de mascarillas en el transporte público. Y bueno, yo que llevo aquí 4 años, aún esas cosas me pillan de nuevo, y me ha gustado la forma, o me parece curioso la forma en la que se hace obligatorio esto. El procedimiento para este proceso es, yo estoy en autobús sin mascarilla, me van a avisar, me van a decir, oiga, por favor, póngase la mascarilla. Si no tengo, o no quiero, o me niego, me van a invitar amablemente a irme del autobús, el tren o el tranvía. Y solamente una vez me haya negado por segunda vez a abandonar el autobús es cuando se me procederá a multar. Desconozco el importe de la multa, la verdad. Y bueno, son las 5:50 ahora mismo de la mañana. Es el tercer bus que voy a pasar ahora mismo. Y la verdad es que está lleno de gente con mascarillas. Así que parece funcionar bastante bien. Espero que tanto tú como todos los que escuchas de todas partes del globo estén bien. Como tú dices, esta primera ola inacabada aún no se ha acabado y bueno, espero que todos lo podamos llevar de la mejor manera. Un saludo y que vaya bien. Muchas gracias por el programa. En Madrid y creo que en toda España también es obligatorio lo de las mascarillas, no ya en el transporte público, que por supuesto, sino en cualquier lugar cerrado, pero pues, cerrado que no sea tu casa, lógicamente, público cerrado. Pero vamos, aunque no lo fuese, yo también me la pondría, ¿eh? No cuesta nada llevarla y puede evitarnos un disgusto gordo para nosotros mismos, pero también para los demás. Bien, con esto ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de lo que os comentaba yo ayer, de la expansión del COVID por todo el mundo y cómo esto todavía no ha terminado. Ahora que sabemos que en espera de la vacuna y del virucida que controla la pandemia, las estrategias más eficaces son la higiene, sobre todo de manos, la distancia interpersonal, las barreras tipo mascarilla, guantes, mamparas, los test para localizar brotes y el aislamiento de los mismos, podemos concluir que los confinamientos por desconocimiento o por conocimiento con imprevisión e irresponsabilidad o por conocimiento sin medios son cambalaches que frenan y retrasan contagios a cambio de arrasar la economía. Y que dadas las circunstancias de cada país, en algunos los confinamientos frenan nada, por ser inviables. Con información y medios todos podemos evitar el contagio, y quien no utilice la información y los medios tendrá fácil el contagiarse, y fácil el contagiar a otros que como ellos no utilicen la información y los medios. Pero será realmente difícil que alguien que no se proteja contagie a alguien protegido. Contagiarse por falta de medios para protegerse es lamentable.
Contagiarse por no utilizar los medios y la información disponible es estúpido. Y contagiarse pese a usar los medios y la información porque otros no lo han hecho es discutible. Estamos ante 3 elefantes: la pandemia, la estupidez y la miseria material. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy, 7 de julio, San Fermín, por cierto, y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.